Ve, oh Sión, tu gran destino cumple, que Dios es luz, al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mal. No saben que de Cristo la agonía fue para darles vida celestial. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Es tu deber que salves de la muerte las almas por las cuales Él murió. Sé fiel si no culpable quieres verte, de que se pierda lo que Dios compró. Alegres nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Tus hijos manda con el gran mensaje, con tu caudal impulso a ellos da. En oración sustenta fiel sus almas, que cuanto gastes Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Segunda parte de este trabajo en el que estoy desarrollando reflexiones sobre la palabra de Dios en la Gran Comisión. En el video anterior estuvimos reflexionando sobre el significado y la trascendencia de la expresión id por el mundo y también sobre la acción de predicar el Evangelio. Ahora quisiera avanzar un poquito en las palabras que registra Mateo en el capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto está ligado con la segunda parte del versículo anterior, versículo 19. La segunda parte de ese versículo dice, y haced discípulos a todas las naciones. Quiero entrelazar estas dos cosas
para destacar que la Gran Comisión no solo consiste en la labor de predicar el Evangelio, redundando o retomando y anexando lo del primer video. Primeramente, la Gran Comisión consiste en llevar una vida cristiana que de por sí misma anuncie el Evangelio por testimonio. Luego que nosotros predicamos, luego que por nuestra conducta captamos la atención de alguien, como las experiencias que le compartí en el video anterior, luego que por nuestro anuncio, luego que por nuestra predicación del Evangelio de paz, de esperanza, para regeneración del hombre, para la restauración del ser humano, llegan las personas, una vez están en nuestro medio, viene la labor de enseñar, que va ligada a la de discipular. Una de las primeras labores que se debe hacer, en palabras más sencillas con los que vienen buscando al Señor, es explicar. Nosotros generalmente, un poquito acelerados, movidos por distintas corrientes y costumbres e inclinaciones propias del ser humano por lo demás, nos enfocamos principalmente en que la persona se anote, se inscriba, acepte a Cristo y lo integremos a la iglesia, con esto engrosando los números y las estadísticas. Eso es algo que no debe ocurrir, aunque ocurre, pero no debiera ocurrir. Lo primero que nosotros debiéramos hacer cuando las personas llegan definitivamente al círculo de una iglesia buscando al Señor es explicarles lo que también se conoce muy bien, y de esto hablan mucho mis siempre amados, queridos y respetados profesores bíblicos visualizados. Hay que evangelizar. Primero predicamos con nuestro testimonio, también predicamos con la invitación, el llamado, el anuncio. Vengan, aquí está la solución. Una vez que aquí los tenemos, hay que evangelizarles, explicarles en qué consiste este evangelio. Y una vez que le hayamos explicado, recién tendríamos que iniciar una etapa de enseñar, de mostrar los detalles de esta vida cristiana. Alguien me escribió hace algún tiempo atrás, de manera interna, sus grandes dificultades con esto que nosotros también conocemos por la Biblia, la batalla espiritual. En resumidas cuentas me dice, yo no quiero luchar. Vengo de una vida en el mundo llena de conflictos, una vida llena de complicaciones. Y resulta que aquí me encuentro con que sigo teniendo complicaciones, sigo teniendo luchas, batallas, encrucijadas. Yo no pensé que el Evangelio era así. Entonces tuve que entrar a explicarle una realidad. No podemos ocultar la información. No podemos encender una luz. Esto es lo que el Señor dice en su palabra, encender una luz para después taparla. No, tenemos que ser sinceros y decir, sí, esta es la nueva vida en Cristo, pero esto no es el mundo de las mil maravillas, ni es tampoco la solución a todos los problemas. Hay gente que cree que siendo evangélico se va a hacer rico, aunque algunos lamentablemente lo practican. Pero hay otros que creen que siendo evangélico nunca más van a tener problemas. Hace muchos años atrás le dijeron a una hermana Dorca, ahora que se convirtió su hijo a los 15 años, se le acabaron los problemas con su hijo. Han pasado cerca de 30 y tantos o 40 años de esa historia y el pobre hermano que ya no es hijo, aunque su madre vive todavía, está metido en unos problemas terribles porque fue muy mal enseñado. Así es que en ese sentido, nosotros tenemos dentro de la Gran Comisión la labor ahora también de enseñar, de explicar, de evangelizar, de mostrar la realidad. Al Evangelio también se viene a batallar.
hay una lucha. La diferencia con otras luchas, con otras batallas, es que esta batalla está calificada en la Biblia como una batalla buena. Es decir, conviene librar la buena batalla de la fe. Conviene entrar en este conflicto al que no se entra con los recursos humanos, al que no se entra con las capacidades intelectuales, educacionales, financieras. No, a esta batalla espiritual se ingresa con la gracia del Señor, con las capacidades del Espíritu Santo, con dones sobrenaturales, con la ayuda de la iglesia, etcétera, etcétera. Dios ha provisto para el soldado, pero no se puede ser cristiano genuino sin ser soldado de Jesucristo. Ambas cosas están absolutamente ligadas y soldadas, pegadas una a la otra. Por eso es necesario comprender y entender con claridad de que cuando llegan las personas buscando al Señor, no tenemos que dejarnos llevar solo por la compasión. Tenemos que ser muy maduros y muy francos, aunque con amor, en mostrar el camino. Hay personas que vienen en solitario al Señor. Son los únicos en su entorno familiar que buscan a Cristo. Hay que recibirlos, hay que orar por ellos, hay que acompañarlos en sus momentos críticos, difíciles, hasta que la obra del Señor se manifieste en ellos. Eso a veces dura muy poco tiempo porque el Señor los toca, los transforma. Hay personas que requieren un tiempo mayor de acompañamiento. Una vez que eso se ha producido, hay que explicarles que ahora viene seguramente una difícil batalla allá en su casa. Viene una difícil batalla allá en su trabajo, en el centro donde estudia, en su barrio, en su vida cotidiana, donde antes vivía un estilo de vida y ahora se va a encontrar con que hay algo en su ser que le está impulsando a vivir de una manera distinta. Eso le va a provocar gozo, alegría interna, pero conflicto en el medio donde él o ella se desenvuelve, enseñándoles. Esto también demanda que la iglesia, todos nosotros que conformamos la iglesia, debemos siempre estar atentos a la gracia del Señor y al mover del Espíritu para poder captar la inspiración de Dios en cómo organizar este proceso de enseñar. Porque a veces pensamos que el enseñar es ir todos los días a la iglesia, porque a veces creemos que la enseñanza está en el sermón. Y tenemos que establecer la diferencia. Una cosa es el sermón, otra cosa es la enseñanza metódica, paso a paso, de las doctrinas de la palabra de Dios. No se puede aprender doctrina de un día para otro. No se trata de que se compren un libro de doctrina cristiana y con eso usted es un discípulo hecho y derecho. Toma mucho tiempo y la iglesia debería o debiera invertir tiempo en discipular y enseñar metódica, sistemáticamente, clase 1, clase 2, clase 3, doctrina de la Trinidad, doctrina de la salvación, doctrina de la santificación, doctrina del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? ¿Dónde dice? ¿Cómo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo practico? La iglesia debe reparar en esto porque lamentablemente uno puede darse cuenta a raíz del uso de las comunicaciones masivas de las redes sociales hoy en día que hay mucho de inmadurez, hay mucho de falta de conocimiento a la hora de confrontar nuestras diferencias, de opinar sobre algo. Hay gente que canta bien, que alaba a Dios, que cree tener el cielo ganado, pero a la primera de cambios que alguien piensa distinto, le mandan unos mensajes dignos de cualquier mafioso de las tinieblas. Pero cantan bonito. Y algunos hasta hablan en lo que llaman otras lenguas. Pero cuando alguien les dice, mire, yo veo esto de otro color, se les tiran encima con las ganas de apretarles el cuello.
Eso da cuenta de una profunda inmadurez. Yo no digo que no sean hermanos, que no sean cristianos. Digo claramente que eso da cuenta de una falta de enseñanza. Porque la enseñanza metódica y sistemática trae sobre el cristiano madurez, trae crecimiento. Las personas crecemos a medida que vamos también aprendiendo y por supuesto nos empoderamos en la fe, porque el conocimiento también es poder. Así que es importante, mis queridos hermanos en el Señor, que podamos nosotros comprender que nuestro anuncio, que nuestra predicación tiene también que tener estrategias preestablecidas para la hora en que lleguen las personas, en que haya una reacción a lo que estamos predicando y anunciando. Esto se da en la vida práctica, mis queridos hermanos y hermanas. A ustedes quizás les ha pasado, seguramente. A mí me ha pasado muchas veces. Alguien a raíz de la forma en que uno vive su vida como cristiano, se ha llegado para pedir un consejo. Y cuando alguien se allega para pedir un consejo, es la hora de enseñar la palabra. Entonces, si usted está predicando, si usted está anunciando, su predicación no consiste solo en decir, mire, vaya a la iglesia, mire, vaya donde el pastor, o sabe qué, voy a orar por usted, o sabe qué, le regalo la Biblia. La Gran Comisión no dice que hay que regalar Biblias. La Gran Comisión dice que hay que enseñar la Biblia. Y para eso todos debemos tomar parte y prepararnos, porque todos estamos llamados a ese trabajo. Este es un llamado universal para la iglesia, no es un llamado individual, porque a veces alguien ha dicho o piensa tal vez que este es el trabajo de los pastores, que este es el trabajo de un guía en una clase, de un jefe en un grupo, de un diácono, como se dice en otras misiones, de ancianos, de ancianas, etcétera, etcétera, de los líderes. No, este es un trabajo de todos los miembros de la iglesia. Aquí usted puede leer, el Señor le dijo a sus discípulos, el Señor no dijo, vayan los pastores y prediquen, vayan los misioneros y anuncien. No dijo, vayan los más mayores, los ancianos, las ancianas y enseñen. No dijo eso el Señor. Este es un anuncio para la iglesia de Cristo. Todos tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de desarrollar correctamente la gran comisión. La cita bíblica de Mateo dice hacer discípulos, lo que habla de formar personas. Y en esto también tenemos que decir algunas cosas. No se trata de transmitir información, no se trata de transmitir lo que la Biblia dice, se trata de enseñar con una estrategia de formación. Es decir, tenemos que sacar lo malo que venía en este envase y reemplazarlo por lo bueno, lo viejo por lo nuevo. Y eso toma tiempo. Y tenemos que tener la necesaria paciencia del sembrador. Tenemos que tener estrategias para preparar la tierra, para abonarla correctamente, luego sembrar la semilla, luego regar, luego cuidar el crecimiento hasta que llegue el día del fruto. Eso toma tiempos distintos en cada persona. No podemos pensar de que todos los miembros, probando que se recibieron el fin de año pasado, hoy día ya estén listos. Habrá algunos que por gracia de Dios hayan avanzado bastante, pero hay otros que deben estar todavía en la puerta del Evangelio, todavía deben estar titubeando, deben tener su cabeza llena de preguntas. Hay que darse el tiempo para formar discípulos. Y esto es muy importante, mis amados en el Señor. Hay que tener estrategias dentro de las iglesias y dentro de nuestra propia vida cristiana para formar discípulos. En esto la iglesia históricamente ha fallado. Y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia de Cristo en la tierra. Ha fallado, principalmente en nuestro país por ser un país tan evangelizado.
porque no le hemos contribuido fuertemente a la sociedad. Hoy día las estadísticas nos favorecen desde un punto de vista en que mucha gente hoy día o es evangélica de fe o está ligada a la fe evangélica de algún modo. Pero déjenme decirles con toda sinceridad, ese aumento, esa presencia nacional que a ciertos sectores les interesa tanto hoy día, no siempre, no siempre se nota en la sociedad en que vivimos. Cuando la palabra de Dios dice hacer discípulos a las naciones, está diciendo formen nuevas personas para las naciones. Formen ciudadanos bajo conceptos bíblicos, valores bíblicos, bajo la moral, bajo la ética cristiana, que obviamente desarrollen sus actividades como deben desarrollarlas los hijos y las hijas de Dios. Por lo tanto, si usted es una persona que se está formando en una universidad, o si ya se ha formado profesionalmente, usted debe ejercer la profesión que Dios le ha dado, pero al estilo divino. Y de eso se trata el formar discípulos para las naciones, donde la iglesia del Señor forma a las personas bajo los valores bíblicos, para que luego desarrollen su vida cotidiana, siendo cristianos, bajo esos valores y se distingan de aquellos que ejercen la vida cotidiana con valores diferentes. Pero no siempre aquello se nota, lamentablemente, porque no siempre en las iglesias está el énfasis en formar el carácter de las personas. La formación viene del hogar, en primera instancia. Esa es la primera iglesia. Esa es la primera iglesia. Si usted, mi querido hermano que me está escuchando, es casado, si usted está casado, si usted es padre de familia, sepa muy bien, usted es sacerdote de su familia y su familia es su primera iglesia. Tal vez usted sea un miembro como yo, miembro en plena comunión de una congregación pentecostal sin mayores rangos ni responsabilidades, pero usted, como yo, tenemos una iglesia bajo nuestra responsabilidad. Esa iglesia se llama familia. Es allí donde usted va a aprender a ser pastor, cuando aprenda a tolerar el carácter de su esposa, cuando aprenda a tolerar el carácter de sus hijos en las etapas de la vida, cuando usted aprenda a tener paciencia, cuando usted aprenda a llevar ciertos conflictos en oración, cuando usted aprenda a aconsejar bíblicamente y no autoritaria ni patriarcalmente, cuando usted deje de lado el machismo y entre todos cada cual aprenda a tomar su rol dentro del núcleo familiar. Usted está aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, yo llevo 30 años de seminario, porque llevo más de 30 años, o voy a cumplir 30 años de matrimonio y más de 30 años de una relación sentimental. Por lo tanto, la iglesia es la primera, la familia es la primera iglesia que todos nosotros tenemos. Es allí donde nosotros debemos formar, porque la educación la da el colegio. La educación la da el instituto, la educación la da la universidad, pero la formación la da la familia como primera iglesia y debe darla o debe reforzarla más todavía la iglesia de Cristo como congregación local en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar donde el Señor ha levantado su obra. Cuando se forma un desequilibrio entre estas cosas, entre formación y educación, es cuando nosotros tenemos como resultado grandes profesionales, pero inmorales, sinvergüenzas, ladrones, estafadores, embaucadores, negociantes con la salud ajena y un sinnúmero de corrupciones que hoy día vemos, tremendos profesionales, pero se roban la plata, no hacen su trabajo. Saben que usted con 2 pastillas se mejora, pero el negocio es recetarle unas 15 pastillas. Eso es lo que ocurre cuando se ha educado bien, pero se ha formado mal. Y la iglesia, por la gran comisión, tiene la labor encomendada por el Señor de ser una formadora de discípulos. Que usted mañana pueda ser no solo un gran profesional, sino pueda ser un profesional honesto, correcto. Es por eso también
que muchas veces encontramos personas no profesionales y muchos de ellos todavía con muy poca educación, pero correctos, correctas, personas honestas, sinceras, justas, con ideas equilibradas. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a comprender estas cosas en la gracia del Señor y a poder diseñar y tener empeño en estas labores, en estas estrategias de poder saber anunciar el Evangelio y también saber recibir a aquellos que por nuestro anuncio van llegando también al redil del Señor. Vamos a mirar algún otro aspecto de esta la gran comisión. Voy a ir dejando algunos aspectos un poquito más difíciles de explicar o más profundos de explicar, más largos de explicar para otro video. Ahora me voy a enfocar en la escritura de Marcos capítulo 16, versículo 16, el cual dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Perdón, me voy a referir a algo del versículo 15, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda. Aquí tenemos algo para seguir reflexionando de manera profunda. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Para ir a toda criatura, y si ampliamos esto en el texto bíblico, para ir a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua, también tenemos que estar preparados. Porque el mensaje de la Gran Comisión es al evangelismo, a evangelizar y no a implantar cultura y no a colonizar almas. El mandato de la Gran Comisión es ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y vuelvo a repetir, si lo ampliamos en el texto bíblico, a toda tribu, pueblo, lengua, nación, dialecto, a toda la sociedad de nivel mundial. Y para esto hay que prepararse. Hay que prepararse porque las diferencias entre un ser humano y otro se notan en la unidad más básica de la sociedad, en la familia. Somos la misma sangre, tenemos vínculos sentimentales, tenemos los apellidos, tenemos el parecido físico, pero aún así ya hay diferencia. ¿Cuántas más no serán las diferencias entre un país y otro? Basta con mirar la organización de los países y tenemos diferencias dentro del mismo país, dentro de la misma sociedad. Por lo tanto, no es lo mismo ir y predicar en un barrio que predicar en otro. No es lo mismo ir y evangelizar en una ciudad que evangelizar en otra. Así es que en este sentido, los cristianos también debemos tomar estrategias, debemos ser capaces de tener una disposición a interactuar con la diversidad de las personas. Esto es muy importante para los que sienten un llamado del Señor a la obra misionera, porque no todos van a salir al extranjero, no todos van a ir por el mundo entero. Seguramente una buena mayoría va a quedar en casa, va a quedar en el barrio, en la ciudad, en el devenir de la sociedad donde está siempre, y podrá de algún modo lidiar con eso. Pero hay también un porcentaje importante de hombres y mujeres cristianos que tiene o siente o está ya en la labor misionera. Entonces tenemos que entender que el Señor nos manda a evangelizar y no a colonizar, porque no podemos llevarle el terno y la corbata a los que en otra cultura solo visten la túnica. No nos manda el Señor a eso. Quedémonos con nuestra corbata y nuestro terno nosotros aquí donde se usa esto.
donde esto es señal, ¿no es cierto?, de solemnidad, de sobriedad. No es fruto del espíritu, seamos sumamente claros en esto. La corbata, la camisa blanca en los varones, el terno, el moño, la falda larga, etcétera, etcétera, el pelo largo en las hermanas, no es un fruto del espíritu. Son costumbres que tenemos que nos identifican con solemnidad, con sobriedad, ¿no es cierto?, con decoro, también con sencillez. Porque así nos sentimos bien nosotros los cristianos o los cristianos del mundo pentecostal. Nos sentimos cómodos de esta forma, esta es la manera que hemos heredado. Y no debemos confundir eso con doctrina. Pero no podemos llevar esta misma forma a otros sitios, a otros lugares, a otras regiones, a otras culturas, donde la manera de ver, de pensar, de mirar, donde el clima es diferente. Por misericordia de Dios, quien habla como mi esposa, hemos tenido oportunidad de estar en varias partes fuera del país. Y hemos tenido que aprender estas lecciones. Por mi parte las he aprendido de una muy buena fuente, mi propio padre, que junto a mi madre por más de 20 años trabajaron en la obra misionera en la República Hermana del Perú. Allí aprendí de que hay que saber adaptarse a las formas y a las maneras, que no hay que llegar a imponer, que no hay que llegar a enmarcar que las cosas son de la forma que yo en mi país las hago. Y tengo que encontrar la forma de adaptarme y adecuarme al entorno que en la obra misionera me rodea. Predicar el Evangelio a toda criatura demanda disposición, preparación, carácter. Es necesario que cualquier persona cristiana que va a salir a la obra misionera aprenda de la cultura del lugar donde va a ir, que se informe primero. Si es necesario que aprenda el lenguaje o algún dialecto en particular, tiene que leer historia de la ciudad, del país, de la región, tiene que informarse del clima, tiene que informarse de la vegetación que hay allí, de los alimentos que allí se comen con mayor regularidad. Tiene que tener información el que va a ir a predicar a toda criatura. Pero hemos mirado esto desde el punto de vista más grande, ir al extranjero, fuera del país, de la residencia local. Pero esto también se da en los pequeños círculos donde estamos, porque no es lo mismo que vayamos a predicarle a nuestros vecinos del barrio o a nuestro entorno social del colegio, de la universidad o del lugar donde trabajamos, donde desarrollamos la vida cotidiana, que ir, por ejemplo, dentro de nuestra propia ciudad a estratos sociales quizás más bajos todavía de donde nosotros nos desenvolvemos. Me refiero principalmente a estos estratos sociales donde la violencia, por ejemplo, es el espíritu imperante, dominador. Tenemos que tener una preparación que nosotros llamamos espiritual, que la tenemos garantizada por los demás. Ya vamos a ver en otras reflexiones, avanzando en la Gran Comisión, que el Espíritu Santo ha hecho provisión para nosotros. Así es que no debiéramos reparar tanto en buscar algo que ya se nos ha ofrecido, que ya está dispuesto. Lo que tenemos que hacer es tomarlo. Si vamos a ir a predicar a un barrio difícil, a un barrio donde ni la policía entra, pero el Señor nos está mandando a entrar, no tenemos que esperar que nos venga un rayo del cielo para ir para allá, para sentirnos equipados, porque el equipamiento ya está ofrecido. Tómelo. El Espíritu Santo nos equipa, dones sobrenaturales, las armas y las armaduras del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Hay que prepararse para ir, comprendiendo de antemano el entorno donde vamos. Donde está reinando el espíritu violento, no podemos ir con un mensaje basado en la prepotencia de ciertas palabras.
a no ser que en algunos casos muy específicos el Espíritu Santo esté moviendo a la persona en tener un mensaje fuerte. Pero hay muchos a los que les gusta ir a predicar a lugares difíciles con esto que usaba Juan el Bautista, ¿ah? Eh, con el hacha en la mano, puesta a la raíz del árbol. Y a más de algunos los he visto salir corriendo. Me ha pasado, hermanos, hermanas. He tenido experiencias donde he visto a otros hermanos que se han parado frente a algún lugar específico y han dado ahí, pero con el aventador ahí, dándole, pero con todo el ímpetu. Y después de un rato han tenido que clamar al Señor y han salido corriendo al resto del grupo para tratar de salvarse de alguna golpiza o de alguna agresión. Esto ocurre porque no nos preparamos. Si vamos a ir a un lugar donde la juventud está en las plazas, tenemos que entender el entorno, incluso el entorno de la infraestructura, donde hoy día tenemos cada vez casas más pequeñas, donde se producen crisis porque los espacios no existen, porque no hay privacidad para nada. Y porque donde la gente vive ahogada, por eso está sentada en la plaza y no en el living de su casa. Porque en el living de su casa se sienta uno, tiene que salir ese para que se siente el otro. Entonces allí hay estrategias distintas para ir y predicarle el Evangelio a toda criatura. Hay que ir a conversar con esas personas. Hay que ir a enterarse de cuáles son sus necesidades, su realidad. No es tampoco sencillo ir al terreno del ministerio carcelario, donde vamos a ir a predicarle a personas que están sometidas y sufren los efectos de larguísimos periodos de tiempo de encierro, donde se confabulan fuerzas espirituales poderosas. No es llegar y ir y simplemente hablar de esto o de aquello sin antes haber tomado las precauciones de prepararse. Yo les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a tomar estas reflexiones como un ingrediente para una adecuada conducción en estas cosas. A esto no le falta ni poder ni Espíritu Santo, porque en algunas partes alguien por ahí alguna vez, y agradezco la sinceridad en todo caso, me ha dicho, oiga, pero a usted le falta fuego, usted no grita, usted no habla así, acá, allá. Mire, la palabra de Dios por sí misma tiene su fuego, tiene su poder, tiene su gracia, tiene su efecto en el corazón. Yo estoy trabajando tranquilamente como un transistor, como alguien que está transmitiendo el mensaje del cielo. No tengo duda alguna que la gracia está operando y que el poder del Espíritu Santo está operando. Ahora, si usted lo que necesita es la antorcha que nace o que baja del cielo o del rayo que le va a llenar, creo que usted, con todo mi respeto, con toda humildad, creo que usted está leyendo otro tipo de Biblia. Pero déjeme decirle que es el Espíritu de Dios el que transforma esta palabra verbal en una palabra de vida en el corazón. Transforma lo que algunos más entendidos en las lenguas originales de la Biblia, transforma lo que es el logos en la palabra reema. Logos del griego palabra, verbo, reema, palabra viva. Entonces, es importante de que todo cristiano tome estas precauciones, tome estas preparaciones y pueda abordar adecuadamente el desarrollo de la gran comisión. Ir por el mundo, predicar a toda criatura. Nadie está exento de que se le predique el Evangelio. En los días que vivimos tenemos una gran diversidad de manifestaciones y conductas dentro de la sociedad que tenemos. Entonces, a veces nos parece que hay cierto segmento al que no debiéramos ni siquiera ir a predicar. Y eso es algo que, en términos muy sencillos, constituye un serio error. Toda criatura. Lo que ocurre es que para todos los escenarios y para todas las personas tenemos que prepararnos en la gracia del Señor. Tenemos que tomar tiempo a solas con el Maestro para que su Espíritu nos declare
qué hablar, cómo hablar, en qué condición, de qué manera llegar allá, cuál es nuestra indumentaria. Termino esta parte de este trabajo recordando cómo tristemente en algún trabajo de predicación todos los hermanos, como es también nuestra costumbre, llegamos con nuestra corbata, en fin, y uno que otro llegó con terno y andábamos en unos campos casi entre el verde y el desierto, y por allí un hermano se puso a predicar y un señor salió muy molesto para decirles: ¿cómo viene usted con un traje de gerente a predicarme a mí, que soy un pobre obrero de la tierra? Eh, Aprendamos esto, no se trata de que vamos a ir con vestimentas livianas, qué sé yo, o todos maltrechos, pero hay que buscar en la gracia del Señor la forma mejor de poder ser también recibidos sin que eso signifique transgredir o desordenarnos o cosa por el estilo. Dios nos bendiga. En un tercer ya video voy a ir abordando cosas más profundas como el bautismo y también la acción del Espíritu Santo dentro de todo esto que conocemos como la gran comisión. Que mi Señor les guarde, les siga bendiciendo. Para el Señor, honra, gloria y alabanza.